Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Containers Day. Como les comentaba anteriormente, para nosotros es muy importante estos espacios para poder hablar con ustedes, para poder contarles un poco de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a empezar con una presentación de Containers en AWS. Mi nombre es Mauricio Muñoz, yo soy arquitecto de soluciones de Amazon Web Services, actualmente trabajando en Chile. A continuación va a estar Jesús, que nos va a hablar un poco de las novedades y algunas demos interesantes para que ustedes puedan ver en la práctica cómo funciona. También va a estar con nosotros contestando preguntas. Está Gustavo y está Mario, que van a estar contestando las preguntas. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, a través del chat la pueden consultar. Y también esperamos que al final nos den sus comentarios de cómo les pareció el evento. Esperamos que les saquen bastante provecho y que nos den sus recomendaciones para ver cómo lo podemos mejorar de aquí en adelante. Entonces, empezando un poco, hablando de containers, vamos a empezar a hablar de por qué containers. Y si miramos un poco hacia la historia hace un par de años, cuando uno veía containers, lo único que veía uno era aplicaciones pequeñas, ambientes de desarrollo, nada muy sofisticado ni nada de misión crítica. Pero eso ha ido cambiando y en el último año hemos empezado a ver que nuestros clientes han empezado a utilizar containers y necesitan que esos containers tengan características muy robustas, porque han empezado a colocar aplicaciones fuertes, aplicaciones críticas que necesitan robustez, que necesitan escalabilidad, por supuesto necesitan disponibilidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros a lo largo de este año. Lo que vamos a contarles aquí es qué novedades tenemos, qué novedades sacamos en el último año para robustecer esa arquitectura o esas implementaciones de containers que tenemos. ¿Por qué containers? ¿Por qué estamos utilizando y por qué a nuestros clientes les gustan tanto los containers? Son básicamente tres razones. La primera es que yo puedo tener mi aplicación empaquetada, aislada totalmente autocontenida. Entonces, eso es muy interesante, sobre todo cuando estoy pensando en desarrollar o en convertir mis aplicaciones orientadas a microservicios, donde cada una de estas aplicaciones puede ser autocontenida. El segundo punto es la distribución. Como yo puedo tener esos containers, esos paquetes en diferentes instancias o en diferente infraestructura, moverla de un lado para el otro sin preocuparme por cuestiones como compatibilidad o cuestiones como el desempeño que va a tener ese container. Y pues si juntamos empaquetamiento y distribución, al final eso lo que nos permite es tener una infraestructura que escala muy fácil, escala muy bien y que me permite aplicar los conceptos de infraestructura inmutable, donde no necesito considerar que lo que está pasando dentro del container, apoyar a nuestros clientes a poder correr containers dentro de Amazon Web Services. Entonces hemos hecho un recorrido que empezó aproximadamente hace unos 3 años y medio, 4 años, donde empezamos a hablar de nuestras soluciones de containers. Y nuestro objetivo era hacer de AWS un buen lugar para ejecutar aplicaciones en containers. Y es así como empezamos con nuestro Amazon Elastic Container Service, lo que llamamos día 1, que para nosotros todos los días son día 1. Si nos remontamos a la historia, así fue que empezamos. Una solución que nos permite orquestar todos esos containers. Al final estamos hablando de Docker. Y el problema que empezamos a percibir es que no es tanto crear el container o colocarlo, sino cómo vamos a comportarnos cuando tenemos muchos de esos containers y tenemos que tomar decisiones en tiempo real de dónde tenemos que colocar esos containers. Y ahí es donde vienen los schedulers, y ahí es donde viene Amazon Elastic Container Service a ayudarnos. Cuando empezamos a hablar de Elastic Container Service, entonces nos empezamos a dar cuenta que también necesitábamos un repositorio de información. Y ese repositorio de información, bueno, repositorio de imágenes realmente, se llama Elastic Container Registry, que es donde nosotros podemos colocar nuestras imágenes. Entonces nuestros clientes, inclusive algunos que no necesariamente corren los containers dentro de Amazon Web Services, pueden colocar sus imágenes y aprovechar este SR para tener un repositorio interno totalmente gerenciado, sin necesidad de preocuparse por la infraestructura que está por debajo. Solo para que tengan una idea,
Entonces voy a salir un momento acá. Voy a mostrarles qué significa SS. Entran aquí a SS. Básicamente la definición que vamos a tener que hacer es definir clusters y definir task definitions. Esos son los componentes principales. Cuando vamos a mirar nuestro repositorio, aquí tenemos nuestro SR. Yo voy a trabajar con una imagen que ya tengo dentro de mi repositorio, que se llama Amazon SS Sample Playlist. Ya está dentro del repositorio. ¿Qué voy a hacer dentro de un clúster? Entonces yo puedo simplemente crear un clúster. Vamos a ver, al final del día van a tener mucho más claros esos conceptos, pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es crear un clúster con unas instancias S2 que van a tener ciertas características de networking. Puedo utilizar instancias spot, lo cual me permite disminuir muchísimo el precio. Crear dos instancias. Voy a decidir dónde lo quiero colocar. Si ustedes se acuerdan, cuando creé el clúster, él me pregunta, él me da la opción de colocarlo dentro de una red. Entonces voy a ponerlo dentro de una VPC y voy a escoger dos subnets específicas para poder colocar esas instancias. Security Group. Tengo ya un Security Group listo. Y si ustedes se dan cuenta, una de las ventajas que tiene utilizar SS es que ustedes pueden asignar roles, no necesariamente a la instancia, sino también van a asignar roles después a las tasks. Por ahora vamos a colocarle estos roles y vamos a crearlo. ¿Ok? Con eso ya tenemos una idea de cómo funciona inicialmente Amazon SS. Volviendo a nuestra presentación. ¿Qué empezamos a darnos cuenta? Nuestros clientes nos empezaron entonces a pedir características para poder correr workloads de producción. Entonces, por ejemplo, nuestros containers tienen que tener las mismas características de red que tienen las instancias S2, que ya estamos acostumbrados a manejar. Tenemos que tener mecanismos para poder hacer scheduling, para poder colocar y ser lo suficientemente flexibles para que nuestros clientes tengan diferentes opciones para poder decidir cómo se colocan los tasks dentro de esas instancias. Tiene que poder integrarse con la plataforma de Amazon Web Services, porque eventualmente mis containers van a necesitar integrarse con DynamoDB o integrarse con Amazon S3, por ejemplo. Una línea de comandos poderosa que me permite automatizar las tareas de creación y de administración de mis containers. Además, nuestro servicio de Amazon SS está disponible globalmente en las diferentes regiones donde tenemos. Hoy tenemos 18 regiones con 3 más ya anunciadas. Autoscaling, y el autoscaling es una característica muy, muy importante, porque no es solamente tener autoscaling de las instancias donde van a estar corriendo mis containers, sino inclusive hacer autoscaling de los containers que están dentro de esas instancias. Y las dos opciones nos las ofrece Amazon SS. Las métricas de CloudWatch, no solamente de las instancias, sino de los containers que están corriendo. Así como la integración con los balanceadores. Podemos integrar con nuestro balanceador clásico, pero es mucho más interesante cuando empezamos a integrar con nuestra aplicación, nuestro ALB, nuestro ELB de aplicación, o inclusive con el ELB de networking. ¿Y qué ha pasado cuando empezamos a crear ese ambiente con características de alto desempeño, características corporativas? Pues básicamente que en el último par de años hemos visto un crecimiento del 450% de clientes corriendo containers dentro de Amazon Web Services. Eso significa que hoy tenemos millones de instancias container y dentro de estas instancias estamos corriendo cientos de millones de containers. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Con este volumen que hemos conseguido ganar, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es entender mejor cuáles son esos casos de uso. Vamos aprendiendo y vamos liberando nuevas funcionalidades. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles fueron esas nuevas funcionalidades que fuimos aprendiendo de ese volumen de containers que estamos corriendo y que fuimos liberando a lo largo del último año?
Entonces, ¿qué sigue? Después de que entregamos todo eso, no vamos a desacelerar, vamos a continuar creando nuevas funcionalidades. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fue entonces hacer AWS no solamente un buen lugar, sino el mejor lugar para ejecutar aplicaciones en containers. ¿Qué hemos colocado? Compliance. En el último año hicimos SS parte de las certificaciones, regulaciones tan importantes como las ISO 27000, PCI Compliant, HIPAA, y obviamente está soportada dentro de toda nuestra infraestructura, que es, tiene certificaciones de SOC 1, SOC 2 y SOC 3. Eso significa que hoy ya podemos utilizar SS y containers para soportar este tipo de workloads que son altamente regulados. SLA. Incluimos SS dentro de los SLAs, dentro de los servicios que tienen SLAs como S2 o EBS. Y de hecho, recientemente aumentamos nuestro SLA a 99.99% de disponibilidad. Y ese 99.99% de disponibilidad está cubriendo inclusive nuestros containers en SS. Y empezamos a pensar, hemos hablado mucho de containers, pero desde nuestro punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una unidad mínima de cómputo. Y lo que nosotros llamamos esa unidad mínima de cómputo, esa primitiva fundamental, no es un container, se llaman tasks. Podemos pensar en task simplemente como si fuera un grupo de containers. Cuando yo creo un task, el task me va a preguntar cuáles son los containers que van a ser parte de ese task. Entonces estoy definiendo esa tarea, ese task. Y esos containers van a ser colocados juntos en la misma instancia, en la misma infraestructura, cuando el scheduler vaya a definir dónde los tiene que poner. Entonces ahí viene el concepto de task. Y ahí volvemos a salir un poco a nuestra demostración. Vamos a ver aquí. Primero, vamos a ver si nuestro clúster fue creado. Entonces es un clúster creado con éxito. En este momento tenemos nuestras dos instancias. Vamos entonces a la segunda parte. Vamos a crear nuestras definiciones. Entonces vamos a crear una task definition. En este caso vamos a crear una task definition. No voy a quitarle mucho el tema que va a contarles Jesús más adelante acerca de Fargate. Simplemente voy a escoger Fargate aquí, voy a colocar un nombre. Aquí, como les estaba comentando, no es solamente colocarle roles a las instancias. Yo le puedo colocar roles a las tasks. Y esto es una característica importante que les voy a comentar más adelante. Las tasks pueden utilizar diferentes modos. En el caso de Fargate, el modo que va a utilizar es AWS VPC, que sin querer dañarles la sorpresa, básicamente lo que hace es que ustedes puedan tener los mismos componentes de networking a nivel de task como los tienen a nivel de instancias S2. Es una característica bien poderosa. Puedo escoger el rol, el tamaño del task. Escoger uno pequeño. Y aquí es donde voy a adicionar mis containers. Como ustedes se acuerdan, yo ya tenía mi repositorio. Entonces lo que voy a hacer es apuntarle exactamente a esa imagen que tenía dentro de mi repositorio. Es una aplicación web. Voy a poner aquí. Y por ahora voy a dejar el resto por defecto. Esto simplemente significa que voy a crear la definición de una tarea. Todavía no he decidido dónde voy a correr esa tarea. Simplemente voy a colocar la tarea y después voy a hacer la asociación con el clúster. Volviendo a nuestra presentación, vamos a avanzar entonces y vamos a ver qué hemos tenido de nuevo y qué hemos visto, qué hemos hecho en el último año.
Esas tres características, tres novedades son bien poderosas. Por eso decidí colocarlas aquí y resaltarlas. La primera tiene que ver con redes. Y ya les conté un poco cuando creamos nuestro Task Definition. ¿Qué significa redes a nivel de task? Significa que yo a nivel de una tarea voy a tener una interfaz de red como si fuera una interfaz de red. Es una ENI, una Elastic Network Interface. ¿Cómo funciona eso? Básicamente la forma en que funciona es, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo un host a la izquierda y ese host tiene un default namespace y tiene su placa de red que es la ETH0, que es la default. Cuando yo decido crear un task y darle a ese task una interfaz de red, lo que va a pasar es que en ese default namespace, él va a solicitar una nueva interfaz, que va a ser en este caso la ETH1. Se adiciona al default namespace. Y luego, cuando vemos en la imagen de la derecha, cuando ustedes se dan cuenta que creamos el task, lo que se hace es llamar unos plugins de CNI, que son, básicamente son Containers Network Interface. Es una definición que sigue el Computer Network Foundation para poder trabajar el networking a nivel de containers. Y lo que va a hacer ese plugin es que básicamente va a mover esa interfaz que fue solicitada por el namespace root y la coloca como ETH0 dentro del otro task. ¿Qué es importante de esto? Lo que es importante de este task, de esta interfaz de red, se le asigna y para todos los efectos es como si fuera una interfaz de red a nivel de task. Significa que tiene todo su stack de TCP/IP, tiene su propia dirección IP, tiene sus propias tablas de enrutamiento y obviamente tiene todas las características de seguridad que nosotros le asignamos dentro de Amazon Web Services a una tarjeta de red, como por ejemplo security groups y listas de control de acceso a nivel de red. Como les comentaba, esto es una característica poderosa. La segunda feature que les quería contar hoy, el discovery de servicios. Cuando empezamos a trabajar con muchos containers, empezamos a ver que los containers necesitan, cada uno empieza a tener su complejidad y otros servicios necesitan empezar a descubrir esos containers. Hasta el día de hoy, la forma que teníamos para hacerlo era una forma integrando diferentes servicios. Entonces, básicamente, cuando se crea un container, CloudWatch Events genera un evento y utilizando ese evento, llamamos una función lambda, que lo que hace es obtener la información de ese container, llamar a Route 53 y adicionar esas entradas. Entonces, como ustedes se dan cuenta aquí en la animación, en el momento en que se crea un container, se sigue este workflow. Mauricio, no vemos tu pantalla. Se van creando las entradas. Dejaste de compartir. Oh, dame un segundo. Gracias. Ok. Disculpen por eso. ¿Ahora sí me están viendo la pantalla? Ya te vemos. Muchas gracias. No, discúlpenme por ese lapso. Entonces les estaba contando, voy a devolver un poco la animación. Lo que les estaba contando es, en esta animación, lo que está pasando es que estamos creando nuevos containers y a medida que se genera ese container, se genera un evento de CloudWatch Event y hacemos un trigger o asociamos una función lambda a ese CloudWatch Event para que esa función lambda obtenga la información del container y luego basado en esa información haga una actualización en la tabla de mapping de Route 53. Entonces, de esa forma, cada vez que un container se va levantando dentro de nuestra infraestructura, va apareciendo su nombre de servicio dentro de Route 53. Esto es muy conveniente, utiliza diferentes servicios que son gerenciados, pero sin embargo es una forma manual de hacerlo. E inclusive lo que podemos hacer también con esto es quitar las entradas. Cuando un container desaparece, él puede también actualizar Route 53. Pero como les comentaba, esta es una forma manual de hacerlo.
Entonces, lo que les estamos presentando hoy es el Service Discovery gerenciado. Es una nueva funcionalidad de Elastic Container Service que les va a permitir, basado en Route 53, automáticamente resolver la dirección IP y el puerto de cada uno de los containers. Es nativo, es una funcionalidad nativa dentro de SS y la estaremos liberando dentro de las próximas semanas. La ventaja de esto es que no hay ninguna infraestructura para administrar, está basado en Route 53, entonces podemos contar con los mismos SLAs que tiene Route 53 del 100%. Y una tercera característica, una tercera funcionalidad que hemos liberado en el último año que es muy, muy poderosa, es la integración con nuestras herramientas de Continuous Integration y Continuous Deployment. En este caso estamos hablando de Code Pipeline. ¿Cómo se vería un flujo de Continuous Deployment cuando hablamos de containers? Obviamente tenemos nuestro repositorio de código, que puede ser Code Commit o puede ser Git. Tenemos nuestra fase de build, que puede ser con nuestro AWS Code Build o puede ser Jenkins. Cuando vamos a hacer el build, tenemos que extraer las imágenes y ese repositorio puede ser Amazon SR o puede ser un Docker Hub, por ejemplo. ¿Y qué era lo que pasaba hasta antes de hacer este lanzamiento? Cuando hacíamos el deploy no tenía un hook directo con Amazon SS. Lo que teníamos que hacer era crear un CloudFormation para hacer el deploy. Pues bien, hoy lo que tenemos es ya directamente desde Code Pipeline a Amazon SS es un target válido para poder hacer el deploy de nuestros containers. Entonces, de esta forma, el pipeline queda mucho más directo. Con eso hemos mejorado mucho, pero seguimos con nuestra idea de mejorar cada vez más. Y lo que queremos hacer de AWS es el mejor lugar para ejecutar cualquier aplicación de container, cualquier tipo de container. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestros clientes empezaron a utilizar y querían que nosotros les brindáramos también el soporte a containers en Windows. Y eso es lo que estamos haciendo. Actualmente ustedes ya pueden subir sus containers dentro de SS usando plataforma Windows. Y estamos trabajando muy rápidamente para darle a esos containers en plataforma Windows las mismas funcionalidades que ya nuestros clientes tienen dentro de SS para Linux. Y otro punto bien importante es Kubernetes. Durante el año pasado, Amazon Web Services se asoció o empezó a ser parte del CNCF, Cloud Native Computing Foundation, que es al final la asociación que mantiene los clusters Kubernetes. ¿Por qué? Porque queremos también saber qué es lo que nuestros clientes quieren y cuál es ayudar a definir esos roadmaps para estos tipos de containers. ¿Qué ha pasado con Kubernetes dentro de AWS? Un primer punto importante de saber es que la mayor cantidad de usuarios de Cloud Computing que corren Kubernetes los están corriendo dentro de Amazon Web Services. Ustedes se dan cuenta, es un 63% de los usuarios de Cloud que corren Kubernetes en Amazon Web Services. Eso obviamente nos dice que necesitábamos de alguna forma darles una opción a nuestros clientes para poder correr Kubernetes y facilitarles esas actividades para que se pudieran dedicar a lo que realmente diferencia el negocio. Y por eso entonces anunciamos nuestro Amazon EKS. Amazon EKS es la versión de Kubernetes de nuestro Amazon SS. Entonces es un Kubernetes gerenciado. Ahora, ¿cuáles fueron las premisas? ¿Cuáles fueron las características que nos llevaron, que definimos como premisas para poder lanzar este EKS? Son básicamente tres. La primera es que lanzando EKS tiene que ser una plataforma altamente robusta. Tiene que ser muy robusta, muy escalable. Por esa razón, EKS ya funciona en modo multimaster para que podamos tener un alto nivel de confiabilidad y de disponibilidad, sin necesidad de que nuestra implementación de la infraestructura que está por debajo. La segunda premisa es que tiene que proveer una experiencia transparente. Si nuestros clientes ya están utilizando Kubernetes y quieren utilizarlo, sea porque ya aprendieron, ya tienen un conocimiento o porque tienen algún tipo de inversión, van a poder utilizar las mismas herramientas, las mismas interfaces que utilizan
con la implementación de Kubernetes encima de instancias S2 o en cualquier otra parte, sea on-premise o en otro proveedor de nube, también lo van a poder utilizar con EKS. Y la tercera premisa es que si nuestros clientes que están corriendo en EKS quieren utilizar otros servicios, obviamente no van a ser obligados a que los utilicen, pero en caso de que quieran utilizarlos, van a tener toda la facilidad de la misma forma que lo tienen nuestros usuarios que corren containers dentro de SS. Entonces, siguiendo esas tres premisas, lanzamos EKS con la misma experiencia, utilizando las mismas interfaces, como por ejemplo kubectl, con un endpoint que va a entregar EKS para poder administrar toda la plataforma. Actualmente, EKS está en preview. Los invitamos a que se registren en el preview, nos cuenten un poco de cuáles son esos casos de uso y así podamos hacer un whitelist de las cuentas de ustedes. Y continuando con nuestro camino de evolución, queremos hacer de AWS el mejor lugar para correr cualquier aplicación en containers y, como le gusta a nuestros clientes, que no tengan que pensar en la infraestructura que está por debajo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo tengo que administrar mis containers, yo lo que quiero es rápidamente sacar mi aplicación. Yo quiero escalar mi aplicación, pero no quiero preocuparme si tengo que escalar las instancias o qué tipo de instancias tengo que colocar o de qué tamaño tengo que colocarlas. No necesito tampoco administrar ni empezar a pensar en si tengo que colocarle parches o actualizar esas instancias. Para eso, entonces lanzamos nuestro Amazon Fargate, que es básicamente una feature dentro de Amazon SS que permite pensar en los containers, pensar en las tasks, como habíamos hablado al principio, como la unidad básica de cómputo. Entonces no tengo que pensar en qué instancia tengo que colocar. Simplemente voy a crear mi task definition y voy a empezar a correr sin tener que preocuparme encima de qué instancia va a correr. No hay ninguna instancia para administrar. Con APIs nativas de nuestra plataforma se puede administrar directamente Fargate. Y el precio también es otra de las ventajas. Está basado en el recurso de ese container. O sea, no voy a tener más precio por instancia donde yo estoy corriendo, donde yo puedo tener una instancia muy grande y estar corriendo pocos containers, sino que voy a estar siendo cobrado por las características de CPU y de memoria que ese container, con las que ese container fue solicitado. Fargate hace parte de Amazon SS actualmente y está disponible, ya está disponible para que todos lo puedan utilizar y esperamos no, vamos a lanzar junto con EKS, también vamos a trabajar para entregar Fargate con EKS. Entonces, si hablamos al final, si vemos cuáles son nuestras ofertas, entonces tenemos Amazon SS como scheduler de containers, de tasks, siendo más exactos. Amazon Elastic Container Registry como repositorio de esas imágenes. Tenemos Fargate como la capacidad de poder hacer deploy de containers sin pensar en la infraestructura que está por debajo. Y Amazon EKS, que ya estará muy pronto disponible, que es un cluster de Kubernetes administrado por Amazon Web Services. Y ahora vamos a pasar un poco a esas mejores prácticas. ¿Qué significa utilizar mejor? ¿Cómo podemos utilizar mejor nuestros containers? Y obviamente no podemos desasociar el concepto de containers con el concepto de una arquitectura orientada a microservicios. Una arquitectura bien planeada de microservicios es la que nos permite alcanzar escalabilidad, confiabilidad y containerización. Entonces pensemos en los containers como una tecnología que nos permite movernos hacia una arquitectura orientada a servicios, a microservicios. ¿Qué es lo que hemos hecho? A partir de todos los clientes que han utilizado, que hemos ayudado a utilizar containers, hemos empezado a desarrollar ciertas buenas prácticas y esperamos seguir aprendiendo y seguir complementando estas buenas prácticas. Yo los invito a que lean este white paper, se llama Running Containerized Microservices on AWS. Es básicamente un white paper donde va a hablar de estos temas que les voy a contar a continuación. No sé si todos están familiarizados con el concepto de aplicaciones
de 12 factores, pero básicamente es una metodología para la construcción de aplicaciones modernas que tienen en cuenta estos 12 factores que básicamente se agrupan en 4 categorías. Entonces tiene que ver con el deployment, con que yo pueda hacer un deploy continuo, que yo pueda escalar. La aplicación tiene que ser capaz de escalar dependiendo de las necesidades de la cantidad de requests. La portabilidad, que yo pueda llevarme mi aplicación y pueda portarla de una infraestructura para otra. Y tiene algunas consideraciones de arquitectura, como por ejemplo, desarrollo y producción, gestión de logs. Ese tipo de cosas es lo que considera nuestra aplicación de nuestra metodología. Basado en eso, y como les comentaba, siguiendo las buenas prácticas de este white paper, hemos detectado algunos puntos importantes que les voy a mostrar a continuación. El primero es considerar escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad, tenemos que considerar escalabilidad en dos dimensiones. La primera es la escalabilidad de la infraestructura. Entonces, en el caso de utilizar Amazon SS basado en S2, tenemos que considerar el grupo de autoscaling donde las instancias S2 van a crecer. Entonces, tenemos que considerar esas métricas. Pero adicionalmente, tenemos que considerar el grupo de autoscaling para las tasks, para esos containers, ese grupo de containers que vamos a estar colocando dentro de esas instancias. Es totalmente análogo y el concepto es exactamente el mismo. Tomamos métricas directamente desde los tasks. Amazon CloudWatch revisa esas métricas y basado en alarmas decide si tiene que aumentar o disminuir la cantidad de tasks y se le comunica esa decisión a Amazon SS, que va a tomar la decisión de colocar o quitar esos containers. Exactamente igual. Entonces, siempre consideremos escalabilidad cuando estemos hablando de una aplicación en containers. Como les había comentado, hay características muy fuertes a nivel de red y tenemos que pensar en el control de acceso. Y la ventaja es que cuando tenemos las tasks con una interfaz de red propia de ellas, yo puedo aplicar muy bien ese control de acceso, porque puedo colocar, como ya les comentaba, security groups por task, y puedo colocar listas de control de acceso, por ejemplo. Volviendo a nuestro ejemplo, ya habíamos colocado nuestro task definition. Lo que vamos a hacer ahora, en este momento, es unir esa task definition al clúster que habíamos creado inicialmente. Entonces voy a buscar el clúster que creé. Lo que voy a hacer ahora es crear un servicio, que es básicamente la forma como tenemos de poder hacer el link entre esos tasks y el servicio. Perdón, el clúster. Entonces, voy a buscar, si ustedes se acuerdan, yo había creado un container webinar. Vamos a crear 2 tasks. Y básicamente lo que le estoy diciendo aquí es, tome esa definición que yo llamé container webinar TD, task definition, que tenía mi container allá adentro. Podría tener más de un container dentro de ese task definition. Y le voy a decir, corra esa task definition dentro de este cluster, con estas características. Si ustedes se acuerdan, les estaba comentando de estas características de red. Entonces yo puedo definir dónde quiero que esta task vaya a correr. Va a correr en una VPC, dentro de esa VPC voy a correrla dentro de mis subnets default. Puedo colocarle mis security groups. Voy a colocar el security group que yo ya tenía habilitado. Y fíjense que le puedo colocar inclusive direcciones públicas. Entonces voy a asignar la dirección IP pública a este container. Obviamente es una buena práctica colocar los balancers, pero para esta demostración quiero mostrarles las características de red. Entonces lo que quiero es acceder por la dirección IP pública. Eso es suficiente, eso es lo único que necesito. Y lo que voy a hacer ahora es volver y ver. Él va a demorarse un par de minutos mientras provisiona y sube nuestros tasks. Vamos a ver nuestra presentación.
Adicionalmente al control de acceso de red, podemos hacer control de acceso a nivel de servicios. Le podemos aplicar roles a cada una de las tasks. No a la instancia, sino a las tasks que están corriendo dentro de las instancias. Eso es bastante poderoso a la hora del desarrollo de las aplicaciones. Y podemos controlar acceso inclusive a nivel de gestión de secretos. Yo puedo utilizar mi S2 System Manager, que es una feature dentro de S2, o podemos hacer un servicio, que me permite pasarles ciertos parámetros, ciertas variables a la task. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el link de conexión a una base de datos, o si tengo inclusive el password, la contraseña de conexión a esa base de datos, yo puedo pasárselo como una variable utilizando el parámetro store del System Manager, de forma totalmente transparente. Es un repositorio encriptado, de forma que solamente el container va a poder tener acceso a esa información. Cuando hablemos de containers, también siempre tenemos que considerar nuestro flujo, nuestro pipeline de continuous integration. Entonces, no es solamente hacer el despliegue de los containers, sino ya tener toda la infraestructura para poder hacer el continuous deployment. Como les comentaba, eso se volvió mucho más fácil de hacer ahora que nuestro code build ya tiene como target directamente a Amazon SS. Podemos hacer blue-green. ¿Cómo hacemos blue-green cuando tenemos containers? Una primera opción es la opción de utilizar resolución DNS. Utilizar nuestro Route 53 y simplemente hacer el round robin utilizando porcentajes, utilizando pesos, haciendo que cierto porcentaje se vaya para uno de nuestros load balancers y cierto porcentaje para el otro. Esa es la forma que tenemos de hacer blue-green y podemos modificar los porcentajes para hacer el cambio. Lo podemos hacer tipo canary o lo podemos hacer 0-100% de una vez. También existe otra posibilidad sin utilizar el Route 53 y es dentro del propio balanceador. Nuestros nuevos balanceadores, o sea, el Elastic Load Balancer de aplicación y el Elastic Load Balancer de network, tienen la capacidad o tienen la funcionalidad, la característica de definir target groups. Entonces, estamos diferenciando los listeners de esos balanceadores de cuáles son los grupos que están por detrás. Como yo puedo definirle varios target groups a un balanceador, si yo lo que quiero hacer es un blue-green, es simplemente hacer una llamada API al balanceador y hacer el intercambio de los target groups, del grupo 1 para el grupo 2. Con eso ya tengo mi blue-green, sin necesidad de utilizar, de trabajar con resolución de nombres. Otra buena práctica que hemos visto de nuestros clientes es que dentro de la task definition, cuando tengo una application server, un web application server, coloquemos un proxy reverso, como por ejemplo un Nginx. ¿Qué ventajas tiene eso? Tiene ventajas a nivel de seguridad. Yo puedo terminar mis túneles SSL directamente en el Nginx, pero también puedo aprovechar las ventajas de Nginx, como por ejemplo compresión, como por ejemplo hacer modificaciones del contenido antes de pasárselo a una application server. Esa es una buena práctica que hemos visto con nuestros clientes. Algunos de nuestros clientes necesitan métricas con una resolución mayor a las métricas de cada 60 minutos, cada 60 segundos, cada minuto que está generando nuestros containers. Entonces, una táctica, una forma con la que podemos tener esa resolución mucho más granular es crear reglas de CloudWatch Events, scheduling, que corran a cada minuto. Y esa regla de CloudWatch a cada minuto lo que va a hacer es llamar una step function. Y la step function lo que hace es controlar la ejecución de una función lambda que a cada 5 segundos va obteniendo información de los containers. Si ustedes se acuerdan, por el hecho del container tener su propia interfaz de red, esta labor de la función lambda se hace mucho más fácil. Extraemos estas informaciones de métricas y las publicamos en una métrica custom dentro de CloudWatch. De esa forma podemos tener métricas mucho más granulares de nuestro ambiente de containers. Ya habíamos hablado, de hecho cuando creamos el clúster les mostré, es una buena práctica, es una capacidad que tenemos utilizar instancias Spot para crear nuestros clusters. Cuando estamos hablando de Amazon SS basado en S2, podemos utilizar Spot y con eso reducir nuestros costos. Siempre es posible tener clusters diferentes
o conformados por instancias spots e instancias on demand, solo para mantener un cierto nivel de disponibilidad. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poco de task placement. ¿Qué es el task placement? Es el algoritmo o la forma que tiene SS de permitirle al usuario definir cómo quiere, qué estrategia quiere utilizar para poder colocar los nuevos containers que van llegando. ¿Cómo funciona? Entonces funciona con estas dos variables. Si ustedes se dan cuenta, tenemos placement constraints y placement strategy. ¿Qué son los placement constraints? Básicamente piensen en un constraint como una forma de decidir dentro del clúster completo que yo tengo, todas las instancias que yo tengo del clúster, cuáles de esas instancias yo voy a dejar válidas para poder colocar mi container. Entonces, con el placement constraint yo puedo decir, ok, yo quiero que todas estas instancias, solamente las que son T2, alguna cosa, reciban mis containers, en este caso, o este container que voy a colocar. En el caso de Placement Strategy, piénselo de la siguiente forma. Una vez yo ya sé cuáles son las posibles iniciar mi container, ¿cómo tomo la decisión de en cuál de todas esas que tengo a disposición, después de aplicar las constraints, voy a poner? Y ahí existen básicamente dos posibilidades. Una que se llama Spread, que es vamos a colocar los containers lo más equitativamente posible. Y la otra que se llama Bin Pack, que es voy a maximizar, voy a ser lo más eficiente en el uso de ya sea memoria o CPU. Veamos cómo funciona en la práctica. Entonces, si utilizamos un constraint, y aquí le digo, en este constraint, solamente coloque containers en instancias G2, 2X large, cuando yo voy a colocar los containers, automáticamente mi algoritmo me va a empezar a colocar los containers en las diferentes instancias G2, 2X large. Si ahora junto este constraint con un constraint de zona de disponibilidad, entonces solamente en las T2 small y en las T2 medium, pero en una zona de disponibilidad que no sea la 1D. Entonces, de nuevo, vamos a estar dentro de todas estas instancias, pero vamos a descartar todas las que no sean T2 y todas las que estén fuera de la zona de disponibilidad 1D. Siendo un poco más elaborados, si vamos a utilizar nuestra placement strategy. Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a utilizar primero la estrategia de ser lo más equitativos posible por zona de disponibilidad. Entonces, si tengo que colocar containers, los containers van a estar igualmente distribuidos en zonas de disponibilidad y él va colocando en las instancias que tienen menos memoria disponible. Y podemos crear grupos. Y esos grupos nos sirven para crear afinidades o antiafinidades. Entonces, por ejemplo, en la expresión de arriba, lo que estoy diciendo es que todas las tasks definition que hagan parte del grupo web server van a estar juntas en la misma instancia. Mientras que en la parte de abajo estamos diciendo que cuando yo tenga dos tasks que sean del mismo grupo, no pueden estar en la misma instancia. Eso obviamente va a depender del caso de uso que queramos colocar. ¿Y qué sigue? Bueno, antes de terminar con qué sigue, déjenme mostrarles el final de nuestra demo. Vamos a ver en este momento qué pasó con nuestros containers. Ya nuestros containers están corriendo. Entonces, si yo entro aquí, recordando. Entonces, entro dentro del clúster que yo creé. Tengo mi servicio. Ese servicio me generó dos tasks. Y si yo entro dentro de esa task, aquí veo la información. Si ustedes se acuerdan, yo le dije que le generara una dirección IP pública. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente acceder a esa dirección IP. Con eso ya podemos ver cómo las direcciones IP están asociadas efectivamente a un task específico, ni siquiera a una instancia. ¿Qué sigue? ¿Qué pueden esperar de nosotros?
que sigamos innovando, que sigamos entendiendo cuáles son estas necesidades de los clientes y sigamos adicionando funcionalidades a nuestros clusters, tanto a nivel de CS, Fargate, como a nivel de KS, Fargate. Yo les recomiendo para que ustedes, si les interesa el tema de containers, que ustedes se suscriban a nuestro post de What's New, que es en nuestro portal /new. Ahí ustedes pueden encontrar nuevas funcionalidades a medida que van saliendo. Y específicamente que se suscriban a nuestro blog de Compute. El área de containers dentro de Amazon Web Services pertenece a esa categoría de Compute. Entonces ustedes pueden ver informaciones y en estos blog posts hay información técnica bien interesante, así como funcionalidades y ejemplos y códigos que ustedes pueden empezar a utilizar. Les agradezco muchísimo por la atención. Espero que les haya gustado esta presentación. Si quieren profundizar un poco más, también los invito a ver las sesiones de nuestro reInvent del año pasado. Son las sesiones que empiezan con CON 201, y todas estas que están aquí. Están ya disponibles en YouTube. Y como les estaba comentando, nuestro único objetivo es pensar en cómo podemos hacer para mejorar cada día, para hacer de AWS el mejor lugar para correr cualquier aplicación que ustedes tengan en containers. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio.